Bueno, ahora sí, creo que el plano lo tengo bien. Esto más difícil, más primerizo, este tipo. Bueno, con la Acrópolis de fondo, me parece que ya se imaginan, estoy en Grecia. Estoy en Atenas. Para ser exactos, estoy en el Lofos Filopapos, uno de los lugares que creo que se va a convertir en mi preferido. Bueno, ¿cuál es la idea del video de hoy? Contar qué es un nómada digital. Básicamente es una persona que se puede dedicar con su trabajo a viajar y trabajar porque le permite su trabajo, ya que tiene clientes de cualquier parte del mundo y puede realizar su trabajo donde sea mientras haya internet y no sea necesaria su presencialidad en el trabajo. Eso es lo que define a un nómada digital. Entonces, por definición, es una persona que se la pasaría viajando y trabajando al mismo tiempo. Este canal va a tratar sobre montones de cuestiones sobre los nómadas digitales, ya que es el modo de vida que elegí en este momento. Y un poco lo que voy a hacer es contar cómo llegué acá y un poco de consejos y cosas por el estilo. ¿Cualquiera puede ser un nómada digital? La respuesta es difícil. Cualquiera que pueda ejercer su trabajo de forma remota sí lo va a poder hacer. Y hay millones de formas de buscárselas e intentar que con lo que tenés puedas hacerlo de manera remota. Todo lo material se reduce a lo que te pueda entrar en la valija. Eso es lo más importante que hay que saber, no apegarse a nada. Sobre todo las cosas materiales, únicamente las que son fundamentales para tu momento en el que estás. En mi caso tuve que vender absolutamente todo lo que tenía, no solo porque no iba a poder acarrear con esas cosas, sino porque obviamente lo necesitaba como ahorro, justamente que me permitiera a mí estar en paz con la decisión de vivir así. Cada cual tendrá su número, no hay un número en particular de cuánta plata necesitas para ser nómada digital, cuánta plata en tu banco tenés que tener. Eso depende de cada uno, la cifra que lo haga dormir en paz. En mi caso pude alcanzar esa cifra con lo que había generado trabajando el último tiempo, pero a su vez vendiendo todo lo que tenía. Así que eso implicó para mí desapegarme de todo y también un poco el hecho de jugártela por eso que querés hacer. Si vos te vas pero dejás casi todo lo que tenés en un lugar, es como que bueno, yo quería hacerlo de verdad, pensándolo desde emigrar. Pero creo que si uno opta por esto como un estilo de vida, el cual es ser nómada digital y poder disfrutar de, por ejemplo, esto todos los días, ahí es donde uno tiene que cambiar el modo de pensar y de vivir. Sos un ciudadano del mundo. La posibilidad de volver cuando quieras siempre va a estar, obviamente. Uno tiene que estar pensando en el siguiente objetivo, en el siguiente lugar al que va a visitar, aprender a dejar atrás todas esas cosas y estar preparado para estar solo en lugares desconocidos, pero que al fin y al cabo son más conocidos de lo que uno piensa. En mi caso yo elegí Grecia para toda esta primera etapa, que en realidad arrancó en España, pero elegí Grecia por 1 año y quizás 2, porque era mi sueño conocer todos los lugares donde los grandes héroes de la historia, que para mí son, en su gran mayoría son griegos y no solo grandes militares o emperadores, reyes, sino también filósofos. Me interesa muchísimo la historia y quería darme el lujo de venir acá. La realidad es que uno no se siente que estás en un lugar que no conoces a nadie, porque uno va eligiendo los lugares a los que quiere ir, va disfrutando de toda esa experiencia en todo momento. Vas a tener que estar preparado para estar solo, sí, pero vas a conocer gente todo el tiempo, siempre y cuando quieras hacerlo. Yo en este momento estoy más en plan de trabajar duro y aprovechar todos los días a ir a los lugares que quiero conocer acá de la ciudad de Atenas, y eso es algo que de vacaciones yo lo hice anteriormente, pero no era posible hacer todo lo que en realidad este lugar, este país, esta ciudad en particular tenía para ofrecerme a mí. Yo estuve acá 5 días y tuve que elegir estratégicamente qué ver y qué no poder ver de toda esta maravilla. Que eso cuando uno está de vacaciones no tiene la posibilidad de hacer cuando sí puede hacer decidiendo vivir en un lugar. Por eso la diferencia importante entre poder trabajar de manera remota en tu país de origen y viajar como vacaciones a
vivir como nómada digital. Porque una cosa es ser un sedentario digital, estar en tu país muy cómodo, aprovechando todo ahí y después irte de vacaciones. Y otra cosa es ser nómada digital. Podés elegir la cantidad de tiempo que querés destinar a este lugar. En mi caso, Atenas, pensaba darle 2 meses, pero me di cuenta que iba a quedarme corto. La ciudad es enorme, tiene una historia impresionante. Aún hoy sigo descubriendo cosas que desde chico me interesaban y leía, y sigo interiorizándome. Y no sé si con 3 meses lo voy a poder hacer todo lo que quiero hacer, porque también quiero generar muchísimo contenido estando acá. Así que lo que hice en aquellos 5 días comparado a lo que voy a hacer en estos 3 meses, que ya sé que voy a estar acá sí o sí, y más lo que pueda estar después acá o en el resto de Grecia. Esas son las grandes ventajas de vivir trabajando y disfrutando a la par. Realmente para mí son todas ventajas. No llevo mucho tiempo haciéndolo y por ahora todo es Disney, todo es color de rosas y no he pasado ninguna mala experiencia como para decirle los pros y los contras. Los pros se los puedo decir todos, se los vengo diciendo, pero los contras en este momento lo único que se me ocurre es que no tenés a tus seres queridos, a tu familia, que es algo que obviamente estaría buenísimo hacer. Si pueden ser nómadas digitales con algún amigo en común y viajar o con una pareja en común y viajar, me imagino que eso debe ser lo máximo. Esa es la única contra que encuentro, que para mí no lo es por ahora, lo aclaro, pero puede que para una persona lo sea al estar solo todo el tiempo. Si vos estás en un lugar el que siempre quisiste conocer y sabes mucho de ese lugar y te interesa mucho, difícilmente te vas a sentir solo porque vas a tener todo el tiempo contacto con eso, y más si lo compartís, si elegís compartirlo con tus amigos o en las redes sociales. Yo también lo hago por eso, para poder sentirme acompañado también desde ese lugar y porque obviamente me encanta tener el recuerdo de todo lo que estoy viviendo. Y la segunda contra que por ahí encuentro es la parte de si necesitas algo, lo que tiene que ver con salud. En mi caso hasta ahora no he tenido ese problema, pero me imagino que debe ser un poco complicado cuando es algo medio tirando a grave o una boludez también. Hello. What? I love Mate. Ah, really? You're from Argentina? Yes, of course. And you? I'm from here. I was in Argentina last month. I love your country. I love your country. Do you want a mate? Hola, chicos. Just for the mate. Just for the mate. I was like, oh, I miss it. And your name? Urania. And your name? Jan, it's John. Juan. Nice to meet you. Yes, I am making a video about the digital nomad. I tried tango here. They're really good. Argentinian people told me. You're from? I am from Tandil, and you are from here? Like, you know Calabaca, where Meteora is? Oh. Yes, I went to Calavaca. Yes. Yeah, amazing, Meteor. You know Trikala then? Yes. I'm from there. Uh-huh. Rania is also nearby. You are living here now? No, I live in Switzerland. We'll see where maybe Argentina. I don't know. Yes. I was in Jujuy in Salta. Oh. I loved it. I did 2 weeks. Wow. Crazy. I was like, yeah, I love it so much. And Mendoza. I drink a lot of water. Very good. Too much. For me, Filopapo is my favorite place, I think, in Africa. Yes, me too. What do you do as a work? I am a music producer. Yeah. But also I love history like a hobby. Yeah. I'm an orthodontist, so I can't do what you do. I stay in one place. Yeah. Nice to meet you. Tomás Palacios Pay. Well, I can write. You think? Yes. I hope we make it in the video. Of course. Bueno, cosas hermosas que pasan cuando uno está haciendo videos. Así que veníamos hablando de las contras de lo que implica ser un nómada digital. Y mencioné la parte de estar solo. Bueno, esto es lo que pasa cuando uno está solo. Puede conocer así personas re piolas simplemente por estar tomando mate y haciendo un video. Imagínate todo lo que puede pasar. Así que bueno, nada, ¿qué decir? Esto es maravilloso y este es el primer video que voy a subir de lo que es ser un nómada digital. Lo estoy disfrutando increíblemente. Ojalá que este primer video sirva para que más gente se interese en esto, se anime a hacerlo y que cumplan en vida los sueños, que es lo más importante que hay. Bueno, si les interesa este contenido, llegaron acá, no sé por qué, sepan que esto es muy difícil de hacer, aunque parezca fácil, no lo es. Requiere muchísimo trabajo y tiempo. Y la verdad que un like, un comentario o suscribirse significa un montón para mí en estos momentos y de verdad a ustedes no les cuesta nada.
y si por lo menos se entretuvieron más de 5 segundos con esto, merezco la pena. Así que nada, eso, suscríbanse, denle like, comenten. Voy a estar subiendo muchísimo contenido sobre Grecia, sobre España, sobre Francia, sobre todos los lugares que vaya visitando. No solo para los nómadas digitales, que va a ser mucho contenido para ellos, sino también mucho contenido de cómo viajar de forma barata para cualquier persona que justo vaya a esos lugares o quiere ir a visitar esos lugares. Vamos a tener un montón de videos hablando de eso. Y por supuesto, lo que más me gusta a mí, con contenido histórico. Así que bueno, nos vemos en el próximo.